Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero honor estar con todos ustedes en el seminario de los jueves beckerianos. Quiero agradecer muy profundamente a CICUS por la invitación, también por la organización y la idea de este seminario tan necesario e interesante, y en particular a la persona de Marta Palenque, catedrática de literatura en la Universidad de Sevilla, que fue quien me contactó y sabe de primera mano por los sucesivos emails que nos hemos ido intercambiando la ilusión que me hace estar presente en el homenaje de un poeta que ha causado una de las mayores impresiones y por lo tanto influjos posteriores en mi ánimo lector. Como todos ustedes saben, en poco más de un mes, en diciembre conmemoraremos el 150 aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer. Y a mí me gusta recordar las circunstancias en las que sucedió, porque son muy sugerentes, además de misteriosas. Fíjense que el 22 de diciembre de 1870, que es la fecha en la que Gustavo Adolfo dejó el mundo de los vivos, era el solsticio de invierno de aquel año. Y además, ese día aconteció sobre Madrid un eclipse total de sol. No es difícil imaginar que si Gustavo Adolfo parte en el día que menos horas de sol tiene al año y además hay un eclipse total de sol, es como si la propia naturaleza se hubiera puesto de luto y hubiera cernido sobre el planeta una gran oscuridad en contraposición a la luminosidad que generó Gustavo Adolfo con su poesía. A mí me gusta pensarlo así. Como verán, he titulado esta charla Poesía soy yo, la educación literaria del presente a través de Gustavo Adolfo Bécquer. Me gustaría comenzar explicándoles cómo este Poesía soy yo entabla, con el permiso de todos ustedes, un diálogo a través de las décadas, a través de la historia, con el maestro. Y lógicamente, para sentar las bases de ese diálogo que me gustaría explicarles, tenemos que remitirnos a sus cartas literarias a una mujer, que como todos ustedes saben son 4 epístolas que Gustavo Adolfo Bécquer publicó en El Contemporáneo, en el periódico en el que trabajaba como redactor, y que son muy reveladoras de su sentimiento estético, de su pensamiento estético, y bueno, en realidad son una reflexión sobre la naturaleza del arte que nos resulta sustancial a la hora de conocer, digamos, su concepción de la poesía y del arte en general. Me voy a ceñir a la primera, que se publicó el 20 de diciembre de 1860, es decir, 10 años y 2 días antes de su fallecimiento. En esta carta, el poeta se dirige a una mujer imaginaria o no y establece un diálogo que a la vez puede ser ficticio o no, vaya usted a saber. Voy a traer, antes de comenzar con la carta, a su memoria posiblemente la que sea la rima más famosa de Gustavo Adolfo Bécquer, si es que se puede utilizar la palabra más famosa, las dos palabras, porque verdaderamente las rimas gozan todas ellas de una celebridad insólita en el mundo de la poesía y todos las conocemos de memoria. La rima 21 dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Y con esa definición de poesía, que es una de las más evocadoras y desde luego de las más recordadas que se han hecho nunca en la historia de la literatura, Bécquer comienza esta carta. De hecho, habla con su interlocutora diciéndole: en una ocasión me preguntaste qué es la poesía, ¿te acuerdas? ¿Qué es la poesía?, me dijiste. Y yo, que no soy muy fuerte en esto de las definiciones,
Respondí titubeando. La poesía es... Y sin concluir la frase buscaba inútilmente un término de comparación que no acertaba a encontrar. Exclamé al fin, ¿la poesía? ¿La poesía eres tú? ¿Te acuerdas? Y continúa dirigiéndose a su interlocutora para describir la reacción que ella tuvo ante esta supuesta ocurrencia, que veremos que no es tal, sino que tiene una raigambre mucho más profunda en el conocimiento. Y le dice, yo aún tengo presente el gracioso ceño de curiosidad burlada, el acento mezclado de pasión y amargura con el que me dijiste, ¿crees que mi pregunta solo es hija de una vana curiosidad de mujer? Te equivocas. Y él la toma muy en serio porque continúa diciéndole, tú creíste sin duda que la frase con que contesté a tu extraña pregunta equivalía a una evasiva galante. Pero ¿por qué no hablar con franqueza? En aquel momento di aquella definición porque la sentí, sin saber siquiera si decía un disparate. Después lo he pensado mejor y no dudo al repetírtelo. Poesía eres tú. De manera que tenemos una definición de la poesía en la que el yo, que es el sujeto lírico, engloba directamente al tú. Después hablaremos de cuáles son las consecuencias que eso tiene en la concepción poética de Bécquer y en su legado en las generaciones posteriores. Fíjense ustedes que de manera un poco irónica, un poco satírica, pero muy lúcida, el poeta añade lo que puede ser interpretado como una invectiva al mundo de la crítica y le dice a su destinataria de la misiva, sobre la poesía no ha dicho nada casi ningún poeta, pero en cambio hay bastante papel emborronado por muchos que no lo son. El que la siente se apodera de una idea, la envuelve en una forma, la arroja en el estadio del saber y pasa. Los críticos se lanzan entonces sobre esa forma, la examinan, la disecan. Fíjense ustedes en la selección léxica de Gustavo Adolfo a la hora de expresarse que es muy significativa. La disecan y creen haberla comprendido cuando han hecho su análisis. La disección podrá revelar el mecanismo del cuerpo humano, pero los fenómenos del alma, el secreto de la vida, ¿cómo se estudian en un cadáver? Y añade burlón, no te extrañes, un sabio alemán ha tenido la humorada de reducir a notas y encerrar en las 5 líneas de una pauta el misterioso lenguaje de los ruiseñores. Me paro aquí porque me parece muy importante, me parece esencial hacer un pequeño excursus que después verán ustedes que no es tal, porque en realidad todo lo que vamos a decir engloba la concepción poética de Gustavo Adolfo Bécquer, para reseñar, digamos, este sentimiento que Gustavo Adolfo tenía sobre el estudio del arte como una disciplina que a veces podía encerrar una mentalidad rígida, poco dúctil y comprensiva de los estados profundos del alma que requiere la creación poética. Y no es de extrañar si de pronto tenemos en cuenta que es el mismo Gustavo Adolfo Bécquer que escribe la célebre rima cuarta, tan recordada por todos nosotros: no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un misterio que al cálculo resista, mientras la humanidad
siempre avanzando, no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Es decir, Gustavo Adolfo tenía muy presente que el misterio, eso a lo que después también se refirió Federico García Lorca, como eso indescifrable, como el duende, como el aliento intuitivo y milenario que nos empuja a la creación artística, estaba contrapuesto a veces un abordaje del estudio mediante una metodología descarnada, carente de alma, carente de flexibilidad, digamos. Y en esto, fíjense, digamos, en esta dicotomía arte-ciencia que bueno, en muchos casos es falsa, es decir, que a veces son los modos de expresar lo que están en contraposición y no la propia vía de conocimiento, como después enunció, por ejemplo, C.P. Snow en su famosa conferencia de 1959, en la que acuñó el término las dos culturas para referirse a esa mentalidad que todavía impera en nuestros días de contraponer por un lado la ciencia y la poesía, y abogaba por abolir este estereotipo cultural y por generar otro tipo de respeto por la interdisciplinariedad y por la transversalidad y por el enfoque holístico. Pero como les digo, otros poetas posteriores, como por ejemplo Robert Graves en su Diosa Blanca, coinciden con Gustavo Adolfo Bécquer cuando desconfían del enfoque pragmático, del enfoque utilitario, funcional, tecnológico, en el caso de Robert Graves, de la era postindustrial, que de alguna forma desprecia y arrincona o silencia lo que él llamaba la diosa blanca, el influjo lunar, refiriéndose a todo ese temblor, ese misterio que también Gustavo Adolfo designa. Pero fíjense ustedes que volviendo a la carta literaria a una mujer y volviendo otra vez a lo que Gustavo Adolfo va desgranando como diálogo con su mujer, cuando digo con su mujer imaginaria, si es que lo era, no me refería a su mujer en el sentido de esposa, le dice: antes de ahora te lo he dicho, yo nada sé, nada he estudiado, he leído un poco, he sentido bastante y he pensado mucho, aunque no acertaré a decir si bien o mal. Como solo de lo que he sentido y he pensado he de hablarte, te bastará sentir y pensar para comprenderme. Fíjense la carga filosófica que tiene este párrafo, ¿no? Digamos, Gustavo Adolfo Bécquer está consistentemente reflexionando sobre el binomio sentir, confrontado a pensar, que ya había sido enunciado, por ejemplo, por los poetas metafísicos del siglo XVII, que está muy presente en la filosofía sensista y que en España, sin ir más lejos, heredan pensadores como Miguel de Unamuno, que llegó a acuñar un término propio para definirlo, que es el sentipensar. Y precisamente es a sentipensar a lo que está invitando Gustavo Adolfo a esta mujer con la que dialoga. La poesía eres tú, te lo he dicho, porque la poesía es el sentimiento y el sentimiento es la mujer. La poesía es al saber de la humanidad lo que el amor a otras pasiones. El amor es un misterio. Todo en él son fenómenos a cual más inexplicables. Todo en él es ilógico, todo en él es vaguedad y absurdo. Pues bien, con esta alusión a el carácter femenino del sentimiento, vemos que Gustavo Adolfo en realidad está tratando de explicar una intuición compartida también por otros poetas. Vuelvo a citar a Robert Graves en su ópera magna La diosa blanca, en la que él definía y describía cómo las culturas matriarcales de los albores de la humanidad estaban imbuidas
del conocimiento del poder divino femenino. Gustavo Adolfo también tiene la intuición de que eso que no puede explicarse, eso que es inefable, que solamente se personifica o se construye en palabras concretas a través de la intuición, a través del inconsciente, él lo bautiza como femenino para explicárnoslo. Fíjense que en este punto a mí me resulta imprescindible avanzar en esta exposición del diálogo que estoy tratando de entablar con el maestro a través de su definición poesía eres tú. Y para ello les voy a confesar que hay una tercera poeta interpuesta. Una poeta mexicana de nombre Rosario Castellanos, chiapaneca, nacida en 1925, a la que yo admiro profundamente, y que también mantuvo el diálogo con Gustavo Adolfo Bécquer a través del título de uno de sus poemas, Poesía no eres tú. Un título que, por cierto, rescató después para una antología de su obra que fue publicada en el Fondo de Cultura Económica. Poesía no eres tú, dice Rosario Castellanos, hablando también con Gustavo Adolfo a lo largo, digamos, y ancho de los años, porque si tú existieras, tendría que existir yo también, y eso es mentira. Nada más hay que nosotros. Las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, sino mirando frente a sí, hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama al oído del que escucha. El otro, con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Fíjense ustedes que Rosario Castellanos verbaliza con su alusión al otro esa necesidad, como dice la teoría de la recepción, de que el lector o el oyente comprenda lo que se dice y por lo tanto recree el 50% de la creación. Esa necesidad ya intuida por Bécquer cuando dice poesía eres tú, cuando de alguna forma renuncia al sujeto lírico para cederle parte a ese otro, a ese tú. Y digamos que el concepto de otredad, el concepto de alteridad, tan importante en la historia de la filosofía, tan presente en Heidegger, tan presente en poetas como Antonio Machado, revela una concepción de la poesía que de alguna forma se empeña en sacarla de las Torres de Marfil y en entregársela a toda la humanidad, porque ese otro no deja de ser la humanidad entera, es en nosotros conceptualizado en segunda persona del singular. Es muy interesante ver cómo la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer dialoga con el otro. Poesía eres tú, poesía no eres tú, porque somos todos nosotros, digamos que puntualiza Rosario Castellanos, y ya desde el finales del siglo XX, porque Rosario Castellanos es una poeta del siglo XX, pero desde principios del siglo XXI, perdón, Ana Merino y yo tuvimos la oportunidad, muy gozosa por cierto, yo recuerdo aquellos tiempos como muy felices, el hecho de poder trabajar con ella. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntas, codo a codo, en la construcción de una antología de rescate y de visibilización de muchos nombres femeninos que habían sido relegados al olvido, postergados, injustamente silenciados. Una antología en la que todas las poetas, porque eran todo mujeres seleccionadas, tenían en común varias cosas. En primer lugar, todas escribían en español, aunque habían nacido en lugares muy dispares de la comunidad lingüística a ambas orillas del Atlántico, en todos los países de nuestra América, en España. Todas habían producido su obra en el siglo XX. Digamos que las fechas de nacimiento
van desde 1886, que comenzamos con Delmira Agustini, uruguaya, y 1960, que acabamos con Anais Tarú, costarricense, y en medio todas las grandes poetas que escribieron durante el siglo XX, o muchas de las grandes poetas, porque siempre hay lógicamente ausencias por espacio, pero todas las que están lo son. Y ahí titulamos esta antología de la que les estoy hablando, Poesía soy yo. Una vez más restableciendo este diálogo triangular que parte de Gustavo Adolfo Bécquer, recala en Rosario Castellanos y modestamente Ana Merino y yo continuamos. Poesía soy yo quería resaltar no la posibilidad, la necesidad de que la poesía se dijera en femenino, de que la poesía se construyera con voz de mujer y de que la creación perteneciese a la mujer después de tantos siglos de haberle sido escamoteada. Así que, de algún modo, en este trílogo constituido por diferentes poetas que se acercan al hecho de la poesía en diferentes momentos, hemos querido aclarar varias cosas. Una, la necesidad del otro para que exista poesía. La poesía no existe sin ese receptor que la hace suya, la interpreta, la descodifica y cuyas interpretaciones además varían en los diferentes momentos de su vida, y no digamos si los receptores son diferentes. Es decir, atribuir al otro su condición de co-creador, que es algo que insinúa Bécquer, que dice abiertamente Rosario Castellanos. Por supuesto, dejar claro que la poesía no tiene género, sino que de alguna forma, como preconiza Rosario Castellanos, busca una igualdad entre ambos y un entendimiento que llegue a ser incluso amor incondicional, digamos, entre los sexos, ¿no? Digamos que la condición femenina no supone en absoluto ningún tipo de condición diferente para la creación de la poesía. Y por lo tanto, ahondar en ese tipo de lírica en la que creía Gustavo Adolfo Bécquer y en la que muy modestamente creo yo. Vamos a contextualizar para hablar de cuál es el tipo de poesía que hace Gustavo Adolfo Bécquer, de por qué los críticos han coincidido en denominarlo el iniciador o el precursor de la poesía moderna en español, junto con Rosalía de Castro, mujer, y también iniciadora y precursora de nuestras letras modernas, de nuestra poesía moderna. Por cierto, ambos se conocieron en Madrid, en las tertulias literarias de la época. Para saber una idea certera sobre la lírica, la idea certera sobre la lírica que tenía Gustavo Adolfo Bécquer, yo creo que es fundamental acercarnos a la reseña que él hizo del libro de su amigo Augusto Ferrán. Augusto Ferrán el libro se titulaba La soledad. Augusto Ferrán es un personaje muy importante en la vida de Bécquer, además de ser un íntimo amigo. Después voy a volverlo a mencionar porque tiene una importancia trascendental en el hecho de que estemos hoy hablando de Gustavo Adolfo Bécquer y en el hecho de que nos hayamos emocionado profundamente leyendo su obra. Digamos que en el momento en el que Gustavo Adolfo comienza a escribir, siempre se le ha considerado un tardorromántico, un romántico tardío, un posromántico, por lo tanto, es decir, que digamos el momento cumbre del romanticismo ya había pasado y estaba más en boga el realismo. La poesía triunfante de la época era una poesía adaptada pues, a la sociedad bien pensante, burguesa, era una poesía que quizá pecase, digo, la poesía más exitosa del momento, que quizá pecase de un exceso de pompa o de vacuidad o de retórica. Y esto es lo que comunica Gustavo Adolfo Bécquer en su reseña de La soledad de Augusto Ferrán. Hay una poesía magnífica y sonora, una poesía hija de la meditación y el arte,
que se engalana con todas las pompas de la lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura. Hay otra, natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye, y desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre, despierta, como una que las toca, las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la fantasía. La primera tiene un valor dado, es la poesía de todo el mundo. La segunda carece de medida absoluta, adquiere las proporciones de la imaginación que impresiona. Puede llamarse la poesía de los poetas. La primera es una melodía que nace, se desarrolla, acaba y se desvanece. La segunda es un acorde que se arranca de un arpa y se quedan las cuerdas vibrando con un zumbido armonioso. Cuando se concluye aquella, se dobla la hoja con una suave sonrisa de satisfacción. Cuando se acaba esta, se inclina la frente cargada de pensamientos sin nombre. La una es el fruto divino de la unión del arte y la fantasía. La otra es la centella inflamada que brota del choque del sentimiento con la pasión. Las poesías de este libro pertenecen al último de los dos géneros, porque son populares, y la poesía popular es la síntesis de la poesía. Tal decía Gustavo Adolfo. Fíjense cuando pone el acento final en la poesía popular, de qué manera está su influjo en otros poetas que todos tenemos en mente, que defendieron la poesía popular, no la poesía de masas, que son dos cosas muy diferentes y que posiblemente se haya generalizado a posteriori con el empleo de los mass media, pero sí la poesía popular, la que brota del fondo de las cosas, la que pertenece al acervo colectivo. Seguro que ustedes están pensando, como yo, en los hermanos Machado, Manuel y Antonio, en Federico García Lorca. Como ven, Gustavo Adolfo está ahí en el origen. Se dice que sin la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, de Rosalía de Castro, no hubiera podido existir en el modo en el que lo hizo Rubén Darío, que a su vez es el padre, por así decirlo, de la generación del 98, que comenzó bebiendo de las fuentes del modernismo, y después no hubiera existido seguramente la generación del 27 con sus certezas y sus oposiciones, y así continuamente en este devenir constante como un río interminable que es la poesía. De manera que, como ustedes han podido darse cuenta, Gustavo Adolfo Bécquer abogaba por la antirretórica, por la sencillez, por el fácil fluir del lenguaje que contiene toda su carga simbólica, toda su carga mística y toda su carga de recursos, sin optar por oscurecerse. Él optaba por la claridad, por la transparencia y por la franqueza en la expresión de su poesía. Rimas y leyendas es seguramente el libro más popular, o desde luego uno de los más populares de la historia de la literatura en español. Ha constituido un superventas desde que se publicó por primera vez hasta el momento, aunque paradójicamente Gustavo Adolfo no haya podido verlo. Como todos ustedes saben, y ahora vuelvo a sacar el nombre de Augusto Ferrán, que es tan importante, fue a su amigo a quien Gustavo Adolfo le dijo poco antes de morir: si es posible, publicad mis versos. Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo. No le fallaba la intuición, porque ahora mismo es imposible comprender la poesía sin hacer parada y fonda en los versos de Gustavo Adolfo.
ese lirismo intimista, esa flecha que apunta hacia lo más profundo de nuestro armazón intrínseco, humano, esa lírica que parece compuesta para susurrar al oído, ¿no? Para declamar en voz alta ante grandes audiencias, ha sido posiblemente la mejor compañera de muchas de las generaciones de poetas que han sucedido, que hemos sucedido humildemente a Gustavo Adolfo Bécquer. Él solía decir, citando a Lamartine, que la mejor poesía escrita es aquella que no se escribe. Después, la brevedad forzosa de su obra parece haberle dado la razón, porque son sus rimas más que palabras. Esa fue la sensación que yo tuve la primera vez que lo leí. Dije, esto no son solo palabras, estos son arpegios, son notas que, como él decía en la reseña a la soledad de Augusto Ferrán, se quedan vibrando en el aire armoniosamente y eternamente, como si las hubiera tocado el arpa, ese símbolo tan hermoso de la poesía que él utilizó. Yo puedo asegurarles que cuando leí por primera vez a Gustavo Adolfo Bécquer, y lo hice en la tardoinfancia y en la primera adolescencia, la impresión honda que me causó ha sido inolvidable. Aún recuerdo el libro, era un libro de mi padre, publicado por la editorial Aguilar, perteneciente a la colección Crisol, de los pequeños, se llamaban crisolines, popularmente se conocían, estaban realizados con cuero y papel de cebolla y por lo tanto eran muy finos. La primera vez que lo leí es como si toda la estancia se hubiera iluminado, al revés que el día de su muerte. El luto y la oscuridad de cuando partió se transformaron en luz en mis ojos y en los ojos de miles y miles y miles y miles y cientos de miles de personas. Yo quiero compartirles algunos versos memorables, todos lo son, pero algunos de ellos para homenajear al maestro con sus propias palabras. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando en la rima 1 él habla de la poesía y dice: yo soy un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora? Y cuando del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa, y finaliza diciendo: ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga: levántate y anda. ¿Se puede sintetizar mejor la labor del docente, por ejemplo, que descubre el talento dormido en el fondo del alma y tiene que ejercer de Lázaro y decirle: levántate y anda? Yo creo que solamente esa rima es un homenaje al impulso educativo, a la necesidad de construir nuestra identidad y nuestra sociedad alrededor de la cultura. Y fíjense, por ejemplo, la rima 10, cuando Gustavo Adolfo dice: mis párpados se cierran, ¿qué sucede? Es el amor que pasa. Y fíjense también cuando le dice a una mujer, imaginaria o no: porque son, niña, tus ojos, verdes como el mar, te quejas, quizás si negros o azules se tornasen, lo sintieras. Y fíjense cuando él dice aquello de: hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, precisamente el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Y yo nunca olvidaré aquellas playas de olas tempestuosas que mi imaginación creó alrededor de los versos de Gustavo Adolfo. Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas. Llevadme con vosotras.
por piedad. Tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Y esa declaración de amor inigualable en la rima que empieza: volverán las oscuras golondrinas, y que todos conocemos de memoria, y al final el poeta dice: pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Quería compartirles para finalizar un poco cómo su influencia en mi obra ha ido mucho más allá, que la ha tenido, por supuesto, del nivel léxico, del nivel morfológico, del nivel sintáctico, del nivel conceptual, del nivel estilístico. Y más allá que todo eso, donde por supuesto siempre he estado presente, he querido homenajearlo explícitamente, y les traigo dos ejemplos para despedirme. En este libro, por ejemplo, titulado Las pequeñas espinas son pequeñas, que fue publicado en Hiperión a raíz de la obtención del Premio Jaén de Poesía, hay un poema al que yo titulo precisamente La resistencia al cálculo. ¿Recuerdan la rima que hemos leído? Y en la tierra o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista. Bueno, lógicamente la resistencia al cálculo está dedicada a él. Y anteriormente, en el año 2009, publiqué también en la editorial Hiperión, a raíz de la obtención del Premio Internacional Antonio Machado en Baeza, este libro titulado Croniria. Es una palabra inventada, un neologismo personal que quería designar la unión del tiempo y los sueños, es decir, cómo resisten los sueños al paso del tiempo, cómo el tiempo influye en los sueños. Y aquí escribí un poema con el que quiero cerrar mi intervención, dando las gracias a todos ustedes por su atención, de nuevo al CICUS, a la Universidad de Sevilla y a estos jueves beckerianos que nos hacen revivir la figura del maestro. En este libro publiqué, como les decía, un poema que se titula Becker y el rock and roll, en el que intenté revivir esa primera vez que yo leí al maestro y que no he podido olvidar. ¿Y por qué? Dirán ustedes, ¿lo comparas con el rock and roll? Bueno, rock and roll también es una denominación que tiene detrás toda una cultura, como ustedes saben. De manera literal, rock and roll es un término tomado del mundo náutico. Rock and roll lo utilizaban los marineros para aludir a ese movimiento constante que tienen los barcos de atrás a adelante y de izquierda a derecha, bamboleante. Y después, pues ya saben ustedes, es el género musical y es también un espíritu, una forma de vivir, así como la poesía. Cuando publiqué el libro Croniria, antepuse una cita de los Rolling Stones que dice: I know it's only rock and roll, but I like it. Ya sé que solamente es rock and roll, pero me gusta. Becker y el rock and roll. Tú también has tenido 12 años. Tú también reconoces el temblor de la piel abriéndose camino. Has vivido el incendio de los ojos que ven la intensidad por vez primera. Es invierno. Mis dedos infantiles empujan su avidez contra un poema. Detrás está un muchacho con perilla y ojos interminables de soñador sensual. Las palabras me trepan por el pecho como hormigas hambrientas. De pronto, un golpe seco dentro de la conciencia, igual que cuando escucho un rock and roll. La región más extensa de significado. Poesía es lo contrario de la muerte. Esta certeza súbita de lo desconocido. Quizá sea solamente rock and roll, pero me gusta.